Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la palabra de Dios, y vamos a comenzar con la última sección de esta serie. Esta última sección es con referencia a lo que tenemos que hacer con esta preciosa palabra de Dios. La primera dijimos que era conocerla, después preparar nuestro corazón, y ahora, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Pues el siguiente tema, el tema número 17 se llama Medita. La cita bíblica está ahí en el Salmo 1. Vamos a leerlo todo, solamente son 6 versículos. Vamos a darle lectura a todos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo que escribió David es un salmo impresionante que nos habla acerca de la gran diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, y los que tienen una sincera comunión con Dios y los que no la tienen. Desde el versículo 1 nos está hablando de esta bienaventuranza. Obviamente, aunque dice varón, entendemos que se refiere a toda clase de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que están dentro de la ley de Dios, dentro del camino de Dios, y que han elegido andar en las sendas que el Señor ha establecido. ¿Se acuerdan que ya estudiamos el tema de la ley, también en esta misma serie? Y hablamos de estos preceptos, de esta dirección que Dios ha dado a través de su palabra, que es como una medida que solamente nos va guiando en el camino, y que si nosotros andamos conforme a esta ley, entonces estaremos siendo corregidos, dirigidos, exhortados para vivir de una manera correcta y realmente ser dichosos. Aquí dice en el versículo 1 que hay una gran importancia entre el cumplimiento de esta ley, y al cumplir esta ley, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es no estar en el consejo de los malos, ni andar en camino de pecadores, dice aquí, y especifica a varias personas: los que crean maldad o los que piensan maldad, los que se la viven pecando, los que se la viven burlándose de los demás, ¿no? Y estos 3 tipos de personas son personas que no son para nada bienaventuradas. Bienaventurados son los que hacen lo contrario. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar a profundizar o a escudriñar de lo que se trata el tema de hoy, que es medita, quiero hacer énfasis en esta diferencia. Dice aquí que bienaventurado, para empezar, ya está haciendo esta diferencia. El hombre que hace estas cosas, que anda en consejo de malos, que le gusta andar en pecado y que siempre se está burlando de todo y de todos, es una persona no bienaventurada, es una persona desdichada, porque sus consecuencias vendrán. Aunque a lo mejor se sienta muy feliz y se sienta con la capacidad de estarse burlando de todos, en un momento esa supuesta dicha se terminará. Me voy a brincar hasta el versículo 4. Dice que por causa de esta actitud, ellos son como un tamo que arrebata el viento, que es como hojarasca, como esas hojas secas que caen de los árboles en la época de otoño y no tienen peso, y por eso el viento las lleva de aquí para allá. También nos dice el versículo 5, dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, que quiere decir que no podrán hacer algo más cuando el Señor los llame a juicio. Tendrán que estar realmente humillados. Hablamos también de esta profecía que nos habla Filipenses, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y aquí no importa si creyeron o no creyeron. Aquí el punto es que cuando el Señor Jesucristo vuelva y llegue el día del juicio, toda rodilla se doblará, sean pecadores, o sea la iglesia, o sea el pueblo de Dios.
ni entonces no van a ser victoriosos ni en el día del juicio, ni van a tener la victoria en medio de la congregación de los justos, aunque parezca que sí, pero el Señor conoce realmente a los suyos y el Señor le dará la victoria a los suyos. Por eso dice el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, pareciera que con los malos o que los injustos pueden infiltrarse en la iglesia y pueden andar y vivir con una apariencia de cristianos, pero esto no es real. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque vamos a regresarnos al versículo 2, donde dice la diferencia aquí de los que no andan en el consejo de malos, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por eso les digo que Dios conoce los caminos de cada uno y el pecador y el injusto no podrá tener la victoria al final de sus días. Porque Dios conoce realmente quién se deleita en su ley. Y se acuerdan que les decía, pues la ley son los mandamientos, se está refiriendo se acuerdan también del tema de testimonios, preceptos, mandamientos, y parece que son reglas, pero cuando alguien aprende a conocer al Señor y aprende a amarlo, entiendes que estos mandamientos fueron escritos más por tu bien, porque de todas formas el Señor no saca ninguna ventaja si los obedeces o no los obedeces. El Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero la ventaja está en ti, en que si tú te deleitas en esta ley, en estos mandamientos, serás bienaventurado, te irá bien, serás dichoso, serás feliz. Y quiero saltarme todavía esta parte de la meditación, porque quiero irme al versículo 3, donde dice, será dichoso, ¿por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces nos está diciendo la diferencia de las personas que andan en consejo de pecadores y los que son bienaventurados está en lo profundo de su ser. Y por tanto ellos serán fructificados y bendecidos y prosperados. Ahora sí, vámonos a la palabra meditar. Dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. ¿Qué quiere decir el Señor? Pues la palabra meditar viene del hebreo agá, que se traduce como reflexionar. Hace referencia a un murmullo o un discurso suave, y lo que sigue es muy interesante. Dice, mientras se contempla continuamente algo. Entonces, no es como tal una predicación, es algo más bien interno. Cuando alguien medita en la palabra, es como hablar en voz baja o hablar para sí mismo. Estás leyendo la ley de Dios, porque eso es lo que está diciendo, en su ley medita día y noche. Estás leyendo la ley de Dios, estás reflexionando, estás profundizando, estás contemplando continuamente su palabra. Y lo que llegas a decir, lo dices, es como cuando vienes pensando en algo y se te ocurre una idea y hasta de repente llegas a hablar en voz baja o hablas sola. Esto es porque estás meditando en algo. Puede ser algún plan, hasta alguna fechoría. Pero dice la palabra de Dios que los que son bienaventurados son los que meditan, reflexionan y contemplan la ley de Dios en el día, en la tarde y en la noche. Y no necesariamente significa que te sientes y todo el día tengas la Biblia abierta y en ella estés meditando. No, sino que como los mandamientos de Dios han sido grabados en tu corazón, ellos están presentes de continuo en todo tu día y tú estás reflexionando en ellos todo el día. Al mirar la creación, al encontrarte en algún problema, al memorizar un versículo. Esto es meditar, es reflexionar en lo que está diciendo la palabra de Dios. Reflexiona. Entonces voy nuevamente a leer el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, lo disfruta. Disfruta la palabra de Dios y en su ley medita, reflexiona, contempla día y noche. Esto es lo que hace realmente bienaventurada a una persona. Y esto es lo que Dios busca en nosotros, en nuestro corazón. Y dice el último versículo del Salmo 1, lo quiero repetir, dice, porque Jehová conoce los caminos de los justos. El Señor bien que conoce cómo eres por dentro. El Señor bien que sabe cada vez que tomas la Biblia,
si es que la tomas o si es que no la tomas. Él lo conoce, Él sabe qué haces en lo íntimo, Él sabe cuánto tiempo dedicas para meditar, cuánto te gusta leer su palabra, Él bien lo conoce. Y si tú no eres de estos bienaventurados, entonces entra la segunda sección, mas la senda de los malos perecerá. Así que ahora que conocemos esta preciosa palabra que es tantas cosas tan hermosas para nosotros, medita en ella, disfrútala, deleítate en su ley, reflexiona en su ley, contémplala detenidamente. Que Dios te bendiga.